El milmillonario. Le dio 24 horas para dejar su mansión. 5 años después, el milmillonario daría todo por solo un minuto con ella y su hija. Richard Kingston había construido toda su vida sobre la disciplina, el control y la creencia inquebrantable de que las emociones no eran más que debilidades que destruían a los hombres de poder. Como CEO de una de las corporaciones más influyentes del país, se había acostumbrado a emitir órdenes que se seguían sin dudar, a cerrar tratos donde la vacilación podía costar miles de millones y a llevar una máscara de confianza helada que nunca se rompía. Con cabello oscuro perfectamente peinado y ojos tan fríos y azules que los subordinados a menudo evitaban su mirada, Richard era el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación antes incluso de que hablara. Para el mundo exterior era intocable, la encarnación del éxito. El hombre que no podía ser influenciado por nadie ni nada. Sin embargo, su imagen cuidadosamente construida fue amenazada en el momento en que Claire Morrison, la mujer que inesperadamente se había deslizado más allá de su armadura, confesó que estaba esperando un hijo suyo. Ella no había acudido a él con acusaciones o demandas, sino con temblorosa esperanza, creyendo que quizás el amor que le había dado sería devuelto en este momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Claire enmarcaba su delicado rostro, sus ojos azules buscando en los suyos una señal de calidez, de tranquilidad, del hombre que ella pensó que existía bajo el exterior, que mostraba al resto del mundo. Pero Richard, en lugar de sentir alegría o ternura, sintió solo el hielo del pánico extendiéndose a través de él. Un niño no encajaba en sus planes. Un niño significaba exposición, distracción, vulnerabilidad. Él se paró frente a ella en el gran salón de su mansión, sus suelos de mármol reflejando la distancia que ya estaba creciendo entre ellos. Su voz, tranquila pero cortante, llenó el silencio con palabras que se grabarían en su memoria para siempre. «Tienes 24 horas para dejar esta casa», dijo, cada sílaba precisa y despiadada. No había lugar para la negociación, ningún ablandamiento en su tono, ningún rastro del afecto que una vez le había mostrado. No fue la ira lo que impulsó su crueldad, sino el miedo. Un miedo que no podía admitir ni siquiera a sí mismo, y por eso lo enmascaró con finalidad. Claire sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ella había sabido que Richard podía ser frío. Había visto destellos del hombre despiadado bajo su encanto, pero nunca había imaginado que la dejaría de lado tan completamente en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas le quemaron en las esquinas de los ojos, pero se negó a dejarlas caer en su presencia. Quería gritarle, exigir por qué el hombre que amaba había desaparecido, pero en su lugar se mantuvo erguida, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su silencio no fue rendición, fue desafío, aunque estaba demasiado rota en ese momento para reconocerlo como tal. La casa, con toda su opulencia, de repente se sintió como una jaula dorada que se cerraba sobre ella. Cada rincón de ella, cada pieza de arte y cada superficie pulida le recordaba lo que estaba perdiendo. No solo comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido verdaderamente amada. Sin otra palabra, ella se giró, el eco de sus pasos resonando por los pasillos vacíos, mientras Richard permanecía donde estaba, rígido e inflexible. Se fue solo con lo que podía llevar, su corazón destrozado, su futuro incierto
y una pequeña vida creciendo dentro de ella que pronto se convertiría en su razón para resistir. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, Richard exhaló por primera vez desde que comenzó la conversación. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que ella había sido una distracción, que el sentimentalismo era una enfermedad que debilitaba a hombres como él. Repitió estas mentiras hasta que sonaron a verdad, convenciéndose a sí mismo de que en 24 horas nunca volvería a pensar en ella. Pero incluso mientras subía la gran escalera de regreso a su estudio vacío, había un atisbo de inquietud en lo profundo de él, un susurro que sofocó rápidamente con arrogancia. Aún no lo sabía, pero la decisión que tomó esa noche lo atormentaría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria empresarial, eclipsando cada éxito, hasta el día en que se encontrara cara a cara con el niño que había negado. Claire dejó la mansión esa noche con nada más que una maleta y un dolor hueco en el pecho que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado. El eco de las palabras de Richard, frías, agudas y finales, la siguió en la oscuridad como una maldición. No tenía un plan, ni una red de seguridad, ni nadie esperando para atraparla. La ciudad que brillaba fuera de las ventanas de su mundo se veía muy diferente cuando ella entró en ella sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más difíciles. Alquiló un pequeño apartamento húmedo en un vecindario muy alejado del lujo que había conocido. Y mientras yacía en un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que convocar una fuerza de la que nunca se había creído capaz. Los meses que siguieron fueron una prueba implacable. Trabajó tantos turnos como su cuerpo le permitía, sirviendo mesas en un café abarrotado donde los clientes apenas la miraban a la cara. Cuando su vientre comenzó a notarse, soportó las miradas y los juicios susurrados, pero mantuvo la cabeza en alto, porque llevaba dentro de sí una razón para resistir. Le dolían las manos de fregar platos, sus pies se ampollaban por las horas de pie, y a veces se acostaba con hambre para poder ahorrar unos $1 más para lo que estaba por venir. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los momentos tranquilos por la noche, cuando colocaba sus manos sobre su estómago y le susurraba al niño que crecía dentro de ella, prometiendo amor, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo de la nada. Cuando nació Lily, Claire sintió tanto triunfo como angustia chocar sobre ella en igual medida. El cabello oscuro de la bebé se curvaba contra su diminuta cabeza, sus amplios ojos azules parpadeando con curiosidad hacia el mundo al que acababa de entrar. Ella ya era hermosa, perfecta, y sin embargo cada rasgo le recordaba a Claire, a Richard, al hombre que los había echado. Por un frágil momento, mientras sostenía a la bebé cerca y sentía el calor de su diminuto cuerpo, el corazón de Claire se dolió con el recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero entonces Lily soltó un pequeño llanto, un sonido que era a la vez frágil y exigente, y el dolor de Claire se endureció en determinación. Esta niña nunca se sentiría no deseada. Esta niña nunca dudaría del amor de su madre. Criar a Lily sola resultó ser incluso más difícil de lo que Claire había imaginado. Las noches se confundían con los días mientras intentaba equilibrar el cuidado de una bebé con mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo regresaba del trabajo tan agotada que pensaba que podría colapsar. Pero en el momento en que Lily se movía en su cuna, Claire encontraba la fuerza para continuar. Aprendió a coser ropa diminuta a mano cuando no podía pagar ropa nueva, a estirar las comidas para que duraran la semana,
a convertir la soledad en historias que le susurraba a su hija sobre un futuro más brillante. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño apartamento, Claire creó un refugio de calidez, donde las risas y las nanas reemplazaron el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, momentos en que el peso de todo amenazó con aplastarla. Las facturas se acumulaban, los turnos se acortaban, y había noches en que lloraba en silencio en su almohada después de que Lily se había dormido. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la niña pequeña que dependía de ella, que la miraba con ojos tan llenos de confianza que le dolía el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Claire, su prueba de que no estaba rota, su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus. Con los años, Lily se convirtió en una niña vivaz que llenó cada rincón de su modesto hogar con alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día, sus preguntas interminables y curiosas, sus abrazos feroces con afecto. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos con pequeños corazones torcidos, fue una victoria que Claire celebró en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestó en ocultar. Y aunque cada rasgo de su hija llevaba la sombra del rostro de Richard, Claire eligió no pensar en el hombre que los había tirado. En cambio, se centró en el vínculo que compartía con Lily, un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. Sin embargo, en lo profundo, Claire sabía que el pasado nunca se había ido del todo. Hubo momentos en que Lily inclinó la cabeza justo así, o sonrió con una travesura demasiado familiar que Claire sintió el fantasma de Richard flotando en los bordes de su vida. Se obligó a apartar el pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo ellas dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado. Pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que más intentamos enterrar. Y aunque ella no lo sabía todavía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que pensó que había escapado para siempre. 5 años pasaron con una extraña mezcla de agotamiento y triunfo silencioso para Claire. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Lily se había convertido en una niña pequeña y vivaz, con cabello oscuro, que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas, y ojos tan vívidamente azules que podían atravesar cualquier oscuridad. Ella era un recordatorio constante de Richard, pero donde su mirada había sido fría y aguda, los ojos de Lily irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles gastados y las paredes necesitadas de pintura. Sin embargo, dentro de sus confines florecía la risa, y el vínculo entre madre e hija creció hasta convertirse en algo inquebrantable. Claire había encontrado un trabajo más estable en un hotel, comenzando como recepcionista y eventualmente demostrando ser lo suficientemente confiable como para manejar más responsabilidades. El trabajo no trajo riqueza, pero trajo estabilidad, y eso era suficiente. Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional, y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. A veces, cuando pasaba por las altas ventanas del vestíbulo y veía su reflejo, apenas se reconocía a sí misma.
Ya no era la joven asustada que había sido expulsada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más dura, más firme. Una mujer que había llevado una carga sola y se negó a romperse bajo su peso. La personalidad de Lily comenzó a brillar de maneras que asustaron a Claire. Era ingeniosa y juguetona, infinitamente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Bombardeaba a su madre con preguntas a la hora de acostarse, preguntando por qué el cielo era azul, por qué la gente vestía trajes, por qué algunas personas caminaban con caras tristes mientras otras sonreían. A veces presionaba sus diminutas manos contra las mejillas de Claire y decía, «No te preocupes, mamá, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Claire cada vez, aunque sabía que debería haber sido al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras persistiendo en los bordes del corazón de Claire. De vez en cuando Lily inclinaba la cabeza justo así, o sonreía con esa misma agudeza en su mirada, el pecho de Claire se apretaba con el recuerdo de lo que les habían quitado. Se había entrenado para apartar su imagen, para recordarse a sí misma que él había elegido echarlos, que él no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Lily estaba dormida y el apartamento estaba en silencio, Claire se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, si alguna vez lamentaba la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por hacer la pregunta, porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Claire había aprendido a estirar sus ganancias, a reparar juguetes rotos, a convertir cenas sencillas en fiestas cuando fingía que los platos desparejados eran parte de un gran banquete. Y Lily nunca supo lo que faltaba. Ella no sintió la ausencia de un padre, porque Claire se aseguró de que su mundo estuviera lleno de amor. Los vecinos a menudo comentaban sobre el espíritu brillante de la niña y sus ojos asombrosos, preguntando si tenía familiares que se parecieran. Claire sonreía educadamente, pero por dentro sentía el escozor de una verdad que nunca compartiría. Luego llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a desdibujarse. Claire estaba terminando su turno en el hotel, registrando a un grupo de hombres de negocios, cuando Lily corrió por el vestíbulo sosteniendo un dibujo que había hecho, entregado a ella por un amable vecino que a veces ayudaba a cuidar a la niña. Los ojos de Claire se suavizaron mientras se arrodillaba para recibir a su hija, pero el momento se congeló cuando notó la alta figura que entraba en el vestíbulo. Era inconfundible, incluso después de años separados. Richard Kingston cruzó las puertas giratorias, su cabello oscuro, tan perfectamente peinado como ella recordaba. Sus agudos ojos azules escaneando la habitación con la confianza de un hombre que todavía poseía cada espacio en el que entraba. Parecía intacto por el tiempo, aunque su rostro mostraba líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Claire pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma. Él era real, y cuando su mirada cayó sobre ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Ella sintió que su cuerpo se ponía rígido, sus instintos gritando para proteger a Lily y huir. Sin embargo, estaba arraigada en su lugar por el shock de su presencia. Y luego, como si el mundo mismo conspirara para traicionarla, Lily miró al alto extraño con los mismos ojos azules que reflejaban los suyos. El rostro de Richard cambió en un instante. La máscara de control, la capa de autoridad que llevaba como armadura,
se rompió cuando el reconocimiento se estrelló sobre él. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña pequeña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula, su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo significó nada en el lapso de un latido. El pecho de Claire se contrajo mientras agarraba la mano de Lily con más fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. Richard Kingston había visto a la niña. Él había visto la verdad, que ella había mantenido oculta durante 5 años. Y en ese único momento, todo lo que ella había luchado por proteger estaba de repente en peligro de desmoronarse. Richard se quedó congelado en el vestíbulo, su composición cuidadosamente mantenida, rompiéndose de una manera que lo aterrorizaba más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Durante años, se había convencido a sí mismo de que su decisión de ahuyentar a Claire había sido necesaria, que había preservado su imperio al eliminar lo que consideraba un pasivo. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel abarrotado de extraños, una pequeña niña con amplios ojos azules lo había desnudado con nada más que su existencia. Él la miró fijamente como si el suelo debajo de él se hubiera abierto. El piso de mármol pulido se hubiera convertido en arena, arrastrándolo a un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Claire latía con fuerza mientras se agachaba, atrayendo a Lily suavemente contra su costado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente la verdad para que no lo alcanzara. Ella mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionó su calma, latiendo como un tamborileo de pánico. Ella había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas, Richard apareciendo sin previo aviso, descubriendo a la niña que él había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida donde él no tenía derecho a pertenecer. Y ahora estaba sucediendo, y el peso absoluto de su mirada le dijo que la negación ya no era posible. Él sabía. Sin una palabra, sin una pregunta, él sabía. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Las voces de los invitados, el arrastrar del equipaje, el tintineo de las copas del bar. Todo se mezclaba en un zumbido distante. Richard dio un solo paso hacia adelante, su expresión cruda de incredulidad. Sus labios se abrieron como si pudieran salir palabras, pero nada salió de su garganta. Su mente se remontó a través de años de soledad, a través de las victorias vacías de acuerdos comerciales y premios, a través de las noches solitarias en su extensa casa, donde el silencio presionaba más fuerte que cualquier enemigo. Por primera vez, entendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle. No era poder lo que le faltaba, era ella. Y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. No, dijo Claire de repente, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. La sola palabra lo detuvo a mitad de paso. Sus ojos, una vez suaves y suplicantes en los días en que ella lo había amado sin reservas, ahora eran de acero. Y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Él había esperado ira, tal vez incluso odio, pero no este muro tranquilo e inquebrantable que le decía que era un intruso. Lily miró entre ellos con curiosidad inocente, su pequeña mano agarrando la falda de Claire. «¿Mamá?», preguntó con una voz clara y resonante
que hizo que la respiración de Richard flaqueara. ¿Por qué ese hombre nos mira como si nos conociera? Su pregunta era inocente, pero cortó a Claire como una cuchilla. Ella había pasado 5 años preparándose para responder a cada pregunta difícil, pero no esta. No ahora. No aquí. Richard finalmente encontró su voz, aunque salió áspera e irregular. Nada como el tono imponente que el mundo asociaba con su nombre. Claire, logró decir, las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la niña, luego a la mujer que una vez había echado, y su garganta se apretó hasta que el resto de sus palabras se disolvió en silencio. Él quería decir su nombre de nuevo, suplicar una explicación, aunque ya sabía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en el rostro de la niña tan claramente que era insoportable. Claire se enderezó, su mano alisando el cabello de Lily, su postura irradiando una protección que era tanto instintiva como deliberada. Su respuesta fue tranquila, pero firme. Cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. Ella es mía, Richard. Mía sola. El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino también la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar a la redención. Se sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño podía ver a través de su traje perfectamente hecho a medida y reconocer el vacío debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, aquí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y el desafío de una mujer que una vez lo había amado. Claire apretó su agarre en la mano de Lily y se giró hacia la salida. Cada paso que ella daba lejos de él cortaba más profundo que el anterior, y sin embargo, él no podía moverse, no podía seguirla, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones contra el mármol resonó como un mazo golpeando, cada clic un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, Richard Kingston, milmillonario, titán de la industria, un hombre que comandaba imperios, se quedó impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había tomado hace 5 años con arrogancia y miedo. Y cuando las puertas giratorias se cerraron detrás de Claire y Lily, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió toda la fuerza de esa elección aplastarlo de una manera que ninguna derrota lo había hecho jamás. Esa noche Richard no durmió. Yacía en su vasta y vacía habitación, mirando al techo mientras la imagen del rostro de la niña se repetía una y otra vez en su mente. Todavía podía ver sus ojos, tan imposiblemente azules y familiares, los mismos ojos que veía en el espejo todas las mañanas. Durante 5 años se había convencido a sí mismo de que su decisión de ahuyentar a Claire había sido necesaria, que había preservado su imperio al eliminar lo que consideraba un pasivo. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando fijamente a los ojos de una niña que era innegablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su risa, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría recuperar. La comprensión lo golpeó con una fuerza que casi lo rompe. Había estado viviendo como medio hombre, fingiendo estar completo,
Intentó enterrarse en el trabajo al día siguiente, pero los números en los contratos se le nublaron ante los ojos. Las voces de sus ejecutivos zumbaban, y se encontró mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Por primera vez en su carrera, su imperio parecía frágil, vacío, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podía recuperar 5 años. Ningún trato podía borrar el hecho de que había elegido el orgullo sobre el amor, la arrogancia sobre la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Claire llevando a su hijo sola, más se le apretaba el pecho, con una culpa que hacía que respirar fuera doloroso. Recordó sus ojos la noche en que le había dicho que se fuera, cómo habían suplicado amor y cómo él había respondido con crueldad. Apúrame. Ahora esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntó si había destruido no solo su confianza, sino también cualquier posibilidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel más a menudo, inventando razones para las reuniones, tratando de vislumbrar a Claire y a la niña, que ahora sabía que era su hija. Cada vez que los veía, su determinación de hacer las cosas bien crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje para acercarse a Claire mientras ella salía del trabajo. Ella caminaba rápidamente, la mano de su hija fuertemente agarrada a la suya, pero Richard se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su habitual autoridad. «Por favor, Claire», dijo, la desesperación en su tono innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no me lo merezco, pero ya no puedo fingir». La expresión de Claire era ilegible, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada. Ella no gritó ni arremetió como él medio había esperado. En cambio, lo miró con una calma tranquila, que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando pedí amor», dijo, su voz firme pero lo suficientemente baja para que solo él pudiera escuchar. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No permitiré que le hagas eso a ella. Ella se merece algo mejor que un padre que se fue antes de que ella naciera». Las palabras cortaron más profundo que cualquier acusación, porque eran ciertas. Él no tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Lo intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera convencerla. «Me equivoqué», admitió, con la garganta apretada. «Tenía miedo, y pensé que me estaba protegiendo. Pero todo lo que hice fue perder todo lo que importaba. No espero que me perdones, pero no me excluyas por completo de su vida. Por favor, Claire». Sus ojos se suavizaron solo por un momento antes de endurecerse de nuevo. «¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un niño. El arrepentimiento no paga por noches sin dormir ni repara promesas rotas. Llegas demasiado tarde, Richard». Ella se giró entonces, apartando a Lily suavemente, y él se quedó congelado, viéndolas desaparecer en la noche. Cuando regresó a su penthouse esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones llenas de muebles y arte caros. Sin embargo, todo parecía sin sentido. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza de ello por una oportunidad de arropar a su hija en la cama, por una oportunidad de escucharla llamarlo padre. Pero también sabía que Claire tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Si quería ser parte de la vida de Lily,
Si quería ganarse incluso una pizca de la confianza de Claire, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y esta vez, no podía haber arrogancia, ni atajos, ni vuelta atrás. Tumbado despierto una vez más, miró el horizonte a través de su ventana, la ciudad brillante burlándose de él con su indiferencia. Él lo tenía todo, y sin embargo, nada. Y a medida que las horas pasaban lentamente, un pensamiento cristalizó con dolorosa claridad. Ya no podía vivir como el hombre que había sido. Si realmente quería ser un padre, si quería recuperar el amor que había tirado, tendría que desmantelar la fortaleza de orgullo que había construido a su alrededor y enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sin importar cuánto costara. Fue una semana después cuando el frágil muro entre Richard y la vida que había tirado comenzó a romperse. Había regresado al hotel casi todas las noches, cuidadoso de mantener su distancia, pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces vislumbraba a Claire, siempre moviéndose rápidamente, su postura tensa, sus ojos negándose a demorarse en él. Otras veces veía a la niña, Lily, saltando junto a su madre con su cabello brillando oscuro bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un juguete de peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar, y se preguntó si ella sentía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamar. El momento llegó inesperadamente una tarde, cuando Claire estaba hablando con una colega en el mostrador de recepción. Lily se había puesto inquieta y se había alejado unos metros, tarareando una melodía para sí misma mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Richard había estado sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa e inquebrantable que hacen los niños, y luego sonrió débilmente. «Tienes ojos como los míos», dijo simplemente, su voz llena de una maravilla objetiva que lo atravesó directamente. A Richard se le cortó la respiración. Por un momento no pudo moverse, ni siquiera parpadear, mientras la verdad de sus palabras lo envolvía como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó a un lado sus papeles y se bajó a su nivel. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, funcionarios del gobierno e inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. «Sí», susurró, con la voz áspera, «los tengo». Él quería extender la mano, pero mantuvo sus manos quietas, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Claire cortó el aire, aguda y urgente. «Lily». Cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella hacia atrás con fuerza protectora. Sus ojos se clavaron en Richard, y la advertencia en ellos era inconfundible. Sin embargo, debajo del acero había un atisbo de algo más: miedo, no solo por su hija, sino por sí misma. Ella había trabajado durante años para mantener esta barrera intacta, y en un intercambio inocente, su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue igual. Lily comenzó a hacer preguntas, su curiosidad natural negándose a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué sus ojos son como los míos? Claire intentó desviarse, intentó enterrar la verdad bajo respuestas vagas, pero las preguntas se hicieron más audaces, y la persistencia de la niña carcomió su resolución.
Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Lily, y así, a regañadientes, dolorosamente, permitió a Richard encuentros pequeños y supervisados. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Richard sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus manos indignas. Torpemente, se equivocó en las tareas más simples. Leer en voz alta de un libro para niños hizo que su voz tartamudeara. Los niños en su compañía siempre habían sido socios comerciales o empleados. No niños con ojos grandes que exigían voces graciosas y expresiones exageradas. Jugar a la mancha en el césped lo dejó torpe, sus zapatos pulidos resbalando, su cara chaqueta de traje descartada en la derrota, mientras Lily se reía y lo superaba con facilidad. Y sin embargo, por cada paso en falso torpe, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenó de una alegría tan profunda que le dolía el pecho. Claire observaba desde los bordes, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Ella esperaba que él se frustrara, que se retirara de nuevo a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero él regresó, día tras día, a menudo con ropa sencilla que nunca lo había visto usar, libre de la armadura de la riqueza y el poder. Él escuchaba las interminables historias de Lily, dejándola explicar las elaboradas reglas de los juegos que inventaba en el momento, asintiendo solemnemente, como si ella estuviera entregando el informe más importante de su carrera. Cuando se raspó la rodilla en la acera, él se arrodilló a su lado con sorprendente dulzura, limpiando la tierra y susurrando tranquilidad hasta que sus lágrimas cesaron. Para Richard, estos momentos eran revelaciones. Se había imaginado a sí mismo un maestro del control. Sin embargo, aquí estaba siendo enseñado por una niña cómo reír sin moderación, cómo fracasar sin vergüenza, cómo dar sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa de Lily se sintió como un regalo que no merecía. Cada pequeño gesto de confianza, un frágil paso hacia algo que pensó que había perdido para siempre. Por la noche, cuando regresaba a su penthouse vacío, ya no lo veía como un símbolo de poder, sino como una prisión de su propia creación. El silencio se burlaba de él, con todos los años que se había perdido, pero por primera vez había esperanza ardiendo bajo el arrepentimiento. Claire, sin embargo, no podía permitirse ser arrastrada por su transformación. Se recordaba a sí misma a diario al hombre que había sido, al dolor que había infligido, a la frialdad con la que la había despedido. Sin embargo, mientras lo observaba sentado con las piernas cruzadas en el césped, dejando que Lily trenzara su cabello con diminutos dedos torpes, o veía la ternura en sus ojos cuando besaba la frente de su hija, sintió que sus defensas se debilitaban. Contra su voluntad, ella comenzó a preguntarse si la redención era posible, si el cambio era real, si el hombre que había amado tan desesperadamente hace años había estado enterrado, esperando la oportunidad de regresar. Para cuando el sol se puso esa noche y Lily se durmió en su regazo, su pequeña mano acurrucada alrededor de su pulgar, como si siempre hubiera pertenecido allí, Claire se dio cuenta con una punzada aguda de que los muros que había construido ya no eran impenetrables. Ella no estaba lista para perdonar, pero ya no podía negar lo que veía. Richard estaba luchando por su lugar en sus vidas, y aunque se odiaba a sí misma por ello, podía sentir que él estaba empezando a ganárselo. Las semanas que siguieron,
Se sintieron como caminar por una cuerda floja para Claire. Cada paso un equilibrio entre proteger la vida que había construido y permitir que el hombre, que una vez la había destrozado, se acercara lentamente. Ella se había jurado a sí misma que nunca dejaría que Richard Kingston regresara a su corazón. Sin embargo, cada día él regresaba con la misma persistencia tranquila, apareciendo no con arrogancia o demandas, sino con una humildad desconocida que la inquietaba más que su crueldad anterior. Él no era el Richard que ella recordaba, el hombre que había puesto el poder por encima del amor, y la había echado sin pensarlo 2 veces. Este hombre tropezaba con los cuentos a la hora de acostarse, escuchaba pacientemente cuando Lily divagaba sobre sus mundos imaginarios, y se paraba torpemente en la cocina, tratando de ayudar con la cena, incluso cuando estaba claramente fuera de su alcance. Parecía decidido a demostrar, de 100 pequeñas maneras, que ya no era el hombre que una vez había elegido el orgullo sobre la familia. Claire se resistió al principio, observando cada movimiento con sospecha, su corazón todavía crudo por el recuerdo de lo fríamente que la había rechazado. Una noche, sin embargo, cuando Lily se durmió sobre su regazo, después de un agotador día en el parque, Claire entró en la sala de estar para encontrarlo sentado completamente quieto, como si incluso mover su peso pudiera romper el hechizo. Su mano descansaba suavemente sobre la espalda de su hija, sus ojos húmedos mientras miraba el diminuto rostro. No había actuación en él, ningún gesto calculado, solo un hombre abrumado por el amor y el arrepentimiento. Claire se quedó en silencio en el umbral, su pecho apretándose ante la vista, porque era la primera vez que se permitía admitir que tal vez él realmente había cambiado. Más tarde esa noche, después de que Lily había sido llevada a su cama, Claire y Richard se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, el tenue luz proyectando largas sombras sobre las paredes. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló, el silencio pesado con todo lo que quedaba sin decir. Finalmente, Richard lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda autoridad, sus manos entrelazadas como si necesitara mantenerse firme. Confesó que la noche en que le había dicho que se fuera fue el momento en que cometió el mayor error de su vida. Admitió que había sido gobernado por el miedo, aterrorizado por la vulnerabilidad, por el amor, por el desorden que venía con ser humano. Se había convencido a sí mismo de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haberle dado sentido al imperio que había construido. Sus palabras salieron a trompicones al principio, pero mientras hablaba, la presa de su silencio se rompió, y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Claire escuchó sin interrumpir, aunque tenía los brazos cruzados fuertemente frente a ella como para protegerse de la atracción de su confesión. Sus palabras removieron las viejas heridas que ella había intentado enterrar, heridas que nunca se habían curado del todo. Cuando terminó, ella dejó que el silencio se prolongara antes de que finalmente hablara, su voz firme y aguda. Ella le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a llevar sola un peso que debería haber sido compartido. Ella describió las noches interminables en las que había sostenido a una bebé que lloraba en sus brazos, agotada y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Ella le habló de las facturas que casi la aplastan, el hambre que había soportado para que Lily no la sintiera, la desesperación que la había arañado cuando pensó que no podía continuar.
Sus palabras no fueron acusaciones, sino verdades, dichas con una fuerza tranquila que lo sacudió más que gritos. Richard no se defendió. No intentó excusar las elecciones que había tomado. Solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo inundara como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó los ojos hacia los de ella, estaban crudos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho. Nunca podría borrar las cicatrices que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que tanto ella como su hija merecían. Le prometió que no se iría de nuevo, sin importar lo difícil que se pusiera o cuánto ella dudara de él. Le rogó no por perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía. Un día a la vez. Por un momento Claire quiso despedirlo, aferrarse a su ira y a su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Lily, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Richard entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas en su risa cuando él jugaba con ella. Ella no podía ignorar que su hija ya le había abierto su corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Lily al final. Así que ella lo miró al otro lado de la mesa y le dijo claramente que no podía prometer perdón. No ahora, quizás nunca. Ella le dijo que si él quería permanecer en la vida de Lily, tendría que ganárselo con cada acción, que un paso en falso, una señal del hombre que había sido, y ella cerraría la puerta para siempre. Richard asintió, su mandíbula apretada, pero sus ojos firmes. Le dijo que entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando su valía. Por primera vez desde la noche en que la había echado, no vio arrogancia en él, solo una frágil sinceridad que la asustó porque era real. Esa noche, cuando yacía despierta escuchando la respiración constante de su hija en la habitación contigua, Claire se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años ya no se trataba solo de protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de la redención, si dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado tan fuertemente. Ella no estaba lista para confiar en él. Todavía no. Pero mientras recordaba la mirada en sus ojos cuando Lily lo había llamado, papá, por primera vez a principios de esa semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre aún podría existir, enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, luchando ahora por resurgir. Y la parte aterradora era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. La luz del sol de primavera se derramó suavemente a través de las cortinas del apartamento de Claire, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la propia estación hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a apreciar. Richard ahora llegaba no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, deslizándose en el papel de padre con torpeza y sinceridad, que desarmó tanto a Claire como a Lily. Se sentaba en el suelo con libros para colorear extendidos a su alrededor, su reloj caro olvidado, mientras intentaba mantenerse dentro de las líneas torcidas, riendo cuando Lily lo corregía. La llevaba al parque, empujándola en los columpios, hasta que sus chillidos de alegría llenaban el aire, su mano estabilizándola con una dulzura que parecía imposible para el hombre, que una vez vivió por el control
y la intimidación. Cada día, de innumerables pequeñas maneras, él estaba demostrando que su deseo de cambiar era real. Claire observaba todo esto con un corazón que era tanto cauteloso como inquieto. Ella no había olvidado la noche en que le dio 24 horas para irse, ni los interminables años de un niño sola. Esa herida siempre permanecería parte de ella, y ella no podía borrarla, incluso si quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ante ella ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Lily, solo asombro y miedo, el asombro de haber recibido una segunda oportunidad y el miedo de perderla de nuevo. Y a la veces, cuando sus ojos se encontraban sobre la mesa o durante esos momentos tranquilos en que Lily se dormía entre ellos, Claire sentía el peligroso tirón del viejo amor que había enterrado hace mucho tiempo, resurgiendo de maneras que no podía combatir por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Lily enfermó con fiebre repentina. Las manos de Claire temblaron mientras intentaba enfriar la frente de su hija con un paño húmedo, el pánico arañando su pecho mientras los recuerdos de noches solitarias con una bebé que lloraba regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez, ella no estaba sola. Richard se quedó a su lado, sosteniendo a Lily en sus brazos, con una firmeza que los sorprendió a ambos, susurrando palabras tranquilizadoras mientras Claire preparaba la medicina y caminaba preocupada. Se negó a irse incluso por un momento, y cuando Lily finalmente se durmió inquieta, su pequeña mano todavía agarrando su camisa, Claire lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir agradecimiento. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que había construido a su alrededor finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Lily estaba descansando pacíficamente, Claire y Richard se encontraron sentados juntos en la sala de estar. El silencio pesado, pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas, su voz ronca mientras hablaba. Él le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo que no se había ganado, y que el miedo a perderlos lo atormentaba más que cualquier riesgo de negocio. Admitió que la vida a la que una vez se aferró, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada comparado con la simple alegría de escuchar la risa de Lily o los raros momentos en que Claire le permitía vislumbrar su sonrisa. Él dijo que renunciaría a todo, hasta el último trozo de su fortuna, si eso significaba mantenerlos en su vida. Y por una vez, Claire le creyó. Ella no respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego extendió la mano, lentamente, con incertidumbre, y colocó su mano sobre la suya. No fue perdón, todavía no, pero fue un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había echado. Para Richard, ese simple toque significó más que cualquier victoria que jamás había logrado, porque llevaba consigo la promesa de la posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con una nueva clase de paz. Lily ya no preguntaba por qué su padre la miraba extrañamente, porque ya no lo veía como un extraño. Se subía a su regazo sin dudarlo, tiraba de su mano cuando quería jugar y se dormía en su hombro, como si siempre hubiera sabido que él pertenecía allí. Claire comenzó a notar cuán naturalmente encajaba él en los ritmos de su vida,
cómo su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había faltado todo el tiempo. Ella no le dijo que lo había perdonado, porque el perdón no era un momento singular, sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. En una noche tranquila, mientras Lily dormía tranquilamente en su habitación, Richard y Claire se pararon juntos junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la ciudad. Él deslizó su brazo con cuidado alrededor de sus hombros, esperando que ella lo apartara, pero ella no lo hizo. Ella se inclinó hacia él, solo un poco, lo suficiente para hacerle saber que ya no cargaba con la carga sola. Para Richard, fue la culminación de todo lo que había anhelado, no las grandes muestras de riqueza o triunfo, sino la simple y tranquila aceptación de la mujer que una vez había perdido y la niña que los había unido de nuevo. El hombre que una vez le había dado 24 horas para dejar su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por quedarse a su lado. Y mientras Claire estaba con él en el resplandor de la ciudad, su hija segura y amada, se permitió creer en algo que no se había atrevido a hacer durante años, un futuro que no estaba roto sino completo, construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor que finalmente habían encontrado el coraje de reclamar.